¿Qué son los aranceles? Esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo desde hace un par de semanas, básicamente desde que asumió el Donald Trump en Estados Unidos y desde que su política con respecto a los aranceles está poniendo de cabeza a la economía mundial. Así que en este video vamos a hablar de qué son los aranceles, para qué sirve, para qué se han usado a lo largo de la historia y vamos a hablar también un poco de lo que está pasando en este caso puntual con los aranceles de Trump en Estados Unidos o con los aranceles del Donaldo, que es como lo conocemos al amigo Trump acá en este canal. Mi nombre es Nacho y en este canal normalmente hago videos sobre historia, geopolítica y a veces también de noticias internacionales y por lo general de cualquier cosa que me obsesiona, así que te puedes suscribir, así ves mis videos más seguido. ¿Pero qué son los aranceles específicamente? ¿O qué son las tariffs específicamente? Así se les dice en inglés, las tariffs. Los aranceles son básicamente impuestos que se aplican a los bienes y servicios que se importan desde otros países. O sea, para hablar mal y pronto, si vos sos el país A y importás bananas del país B, probablemente a las bananas cuando lleguen a tu país les pongas algún tipo de arancel o impuesto para que puedan ingresar a tu mercado interno. Esa es la explicación para tontos de lo que es un arancel. Por supuesto, es un poquito más complejo que eso y de eso vamos a hablar. A lo largo de la historia los aranceles se utilizaron con distintos propósitos. Por lo general, los países que imponen aranceles a los bienes que entran a su mercado interno, lo que intentan hacer es proteger las industrias nacionales de sus países de la competencia extranjera y de paso también generar ingresos fiscales para el gobierno. ¿Qué es lo que se busca lograr con ellos? O sea, básicamente cuando el producto extranjero entra al mercado interno, el arancel hace que su costo se encarezca, que sea más caro de comercializar dentro del mercado interno y eso protege de alguna manera a la industria nacional de ese país de la competencia externa, al mismo tiempo que también fomenta el consumo interno de productos nacionales. Hay que decir acá que los aranceles no son una cosa nueva, se utilizan desde hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, pero comenzaron a jugar un rol bastante central a partir del surgimiento de los estados modernos y a partir del surgimiento de una cosa llamada el mercantilismo, que fue, hablando mal y pronto y resumiéndolo de una forma muy exagerada, una tendencia económica que surgió a partir del siglo XV y XVI, donde los estados empezaron a promover la acumulación de oro y plata a través del comercio exterior. Uno de los países que históricamente utilizó los aranceles y muchísimo, sobre todo en sus tiempos, digamos, más tempranos, en sus orígenes, es, aunque no lo crean, el mismísimo Estados Unidos. Que esto, por supuesto, es una cosa que siempre genera muchísimas discusiones, porque siempre aparece algún boludito en los comentarios que dice, no, Estados Unidos siempre abogó por el libre comercio. No, amigo, no, eso es una estupidez. Desde sus inicios en Estados Unidos hubo muchas figuras y muchos gobiernos que abogaron por el uso de los aranceles o que los implementaron, como Hamilton, Lincoln también implementó aranceles y William McKinley también fue uno de los grandes presidentes yanquis que implementaron aranceles. De él vamos a hablar en un ratito porque es muy importante para este video. Después de la Segunda Guerra Mundial hay que decir que los aranceles empezaron a pasar de moda, digamos, por decirlo de alguna manera, y Estados Unidos y muchos otros países empezaron a abogar por una apertura comercial y por empezar a destruir barreras comerciales como los aranceles para construir un mundo, digamos, más globalizado y con un mercado global mucho más liberalizado, donde no haya tantas trabas para el comercio entre las naciones. Pero esa tendencia parece que se está empezando a revertir y en los últimos años los aranceles volvieron a ocupar un lugar central en las estrategias económicas y geopolíticas de muchos gobiernos, empezando por el gobierno de Trump, por supuesto. Acá podemos hablar un poco de qué es lo que estuvo haciendo Trump específicamente en los últimos tiempos, desde que asumió en enero del 2025. Desde su asunción, la administración de Trump empezó a implementar aranceles en muchas categorías y en muchos sectores o incluso a países específicos. Es bastante difícil crear o enumerar la totalidad de los aranceles que Trump fue anunciando, porque anunció muchísimos, pero lo cierto es que del universo total de aranceles que fue anunciando, los aranceles que efectivamente empezó a aplicar no son tantos como los aranceles que anunció. Hubo muchos casos donde fue anunciando la imposición de aranceles a determinados países, como por ejemplo a México y Canadá, y después de una negociación los pateó o los suspendió. Pero una de las industrias donde sí efectivamente impuso aranceles y los aranceles están siendo recaudados es en la industria del acero, por ejemplo. Ahí puso un arancel de un 25% sobre todo el acero industrial que entra a Estados Unidos. No es una locura decir que desde que asumió el
Donaldo, los aranceles son básicamente el corazón de su política económica y comercial. Son como la principal herramienta que tiene a disposición para cumplir sus objetivos políticos. Y los efectos que están teniendo esos aranceles, o incluso solamente en los casos donde anunció cosas que después no cumplió, los efectos de eso son bastante grandes y están generando un quilombo financiero a nivel internacional, del que también vamos a hablar. Pero en Estados Unidos específicamente, a partir de la aplicación de los aranceles, hubo muchos bienes importados en sectores como la construcción, la manufactura y la agricultura que empezaron a encarecerse. Acá, esto es un punto importante de los aranceles, porque también es algo que se suele discutir bastante. Una de las discusiones que normalmente se dan alrededor de los aranceles es quién los paga. Y sobre esto, por supuesto, se dicen muchas estupideces. Pero a ver, no es muy difícil de descifrar, ¿eh? O sea, si llega a tu país un producto extranjero y vos le pones un arancel, costo de ese arancel inevitablemente se va a sumar al precio final que la gente de tu país va a pagar por ese producto, en las góndolas o cuando lo compre por internet o lo que sea. Pero aquí es a lo que voy, que cuando implementas aranceles, inevitablemente el costo del arancel termina afectando el precio final de los productos. Esta es una de las grandes discusiones que se están sucediendo en Estados Unidos con respecto a los aranceles de Trump, porque Trump ha dicho en repetidas oportunidades que los aranceles no iban a impactar en el precio de los productos que paga el consumidor yanqui promedio. Bueno, eso no es así. O sea, el precio final se va a ver impactado por el arancel. No lo va a absorber nadie más. Con lo cual, la implementación de aranceles masivos, como lo que está haciendo Trump, tiene inevitablemente un efecto inflacionario. Hace que muchas cosas en el mercado empiecen a costar un poco más, porque el precio del arancel se empieza a trasladar al precio final de esos productos. Y mucho más cuando se trata de productos, por ejemplo, que forman parte de una cadena industrial. No, si vos tenés que importar, no sé, una máquina de algún lugar y esa máquina tiene un arancel, bueno, el precio de ese arancel lo vas a terminar trasladando a los productos que vos fabriques con esa máquina, aunque sean todos productos que fabriques en Estados Unidos. Una cosa interesante con respecto a la postura arancelaria de Trump es que él, sobre todo en los últimos tiempos, desde que volvió a ganar la elección el año pasado, mencionó muchísimas veces como una inspiración para su política arancelaria al presidente William McKinley, que gobernó Estados Unidos entre 1897 y 1901, y lo hizo con un enfoque súper proteccionista, diseñado para proteger a la industria nacional yanqui frente a la competencia extranjera. Y me parece interesante analizar la historia de McKinley, aunque sea brevemente, para entender qué es lo que tiene Trump en la cabeza cuando desata estas guerras comerciales con los aranceles. Incluso antes de ser presidente, el McKinley ya era conocido en el Congreso yanqui por ser el autor de la tarifa McKinley, o sea, literalmente un impuesto tenía su nombre, ¿entendés? Esta tarifa fue una de las leyes arancelarias más altas de toda la historia de Estados Unidos. Y después, cuando llegó a presidente, promovió y firmó la tarifa Dingley, que elevó los aranceles sobre muchísimos productos importados con tasas que llegaban hasta el 57% en algunos casos. Esta medida tenía el objetivo de proteger a los productores y los industriales estadounidenses, especialmente del sector del acero, el sector textil, la agricultura y la manufactura. McKinley creía firmemente que la prosperidad nacional yanqui se basaba en una economía fuerte y autosuficiente, y que los aranceles eran clave para garantizar empleos, salarios altos y un desarrollo industrial robusto. Pero bueno, volviendo al Donaldo y a la actualidad de los aranceles, desde que el Donaldo asumió y desde que empezó a amenazar con aranceles a todo el mundo, o empezó a imponer aranceles directamente en muchos casos, como en el caso de la industria del acero que dije recién, el mercado internacional y global entró en una nueva era de incertidumbre muy grande, que va aumentando día a día y que muchos ya no dudan en llamar como el posible inicio de una recesión global. Esto, por ejemplo, se ve bastante claro cuando ves el S&P 500, que es uno de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, y que desde que asumió el Donaldo está, pero a la baja mal, rojo total, bearish dirían los Masivo Bros y toda esa gente que está re mal de la cabeza. Y en los próximos días va a haber un hito muy importante en la cuestión de los aranceles y Donald, porque el 3 de febrero aparentemente Trump va a terminar de anunciar el esquema completo de aranceles para su presidencia, y además ese día también en teoría tienen que entrar en vigencia los aranceles contra Canadá y contra México, con los que él viene amenazando hace 2 meses y siempre los patea cada vez que llega el deadline, digamos, para empezar a implementarlos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el 2 y 3 de febrero cuando eso tenga que volver a suceder. Seguramente después de que suceda lo que tenga que suceder, voy a hacer un video hablando del tema. Si querés que lo haga, podés dejar algún comentario pidiéndomelo, ¿no? Porque bueno, uno también tiene que hacerse desear, ¿no te parece? Si te gustó este video y tenés ganas de ver más videos sobre presidentes yanquis, tengo un video en mi canal donde hablo sobre todos los presidentes yanquis que fueron asesinados durante sus funciones, que incluye por supuesto la historia de cómo lo mataron al William McKinley
McKinley, al ídolo de Trump, así que lo podés ir a ver si querés. Lo voy a dejar por acá en la pantalla de cierre. Chao.